Muchas gracias, Bea. Gente, turistas que están por Montevideo con esos cruceros, aunque menos, decían allí algunos representantes de las empresas de transporte, pero bueno, hay bastantes por estas horas acá en Capital. Vamos a recibir con mucho gusto a Martín Pereira a partir de este momento. Ustedes saben, lo conocen, representante de COFE, también de la Federación de Funcionarios de Salud Pública. Pereira, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, ¿cómo están? Bienvenido. Bien, muy bien. ¿Tienen previsto reunirse con las futuras autoridades cuándo? Con Castillo ya tuvieron un primer contacto a nivel PIT-CNT, pero a nivel, por ejemplo, de salud pública, pienso con Castillo, pienso con salud pública, con autoridades de ACE, ¿ya hay algo previsto? Por ahora no, ha habido contactos informales con las autoridades electas para el próximo periodo. Están en un periodo de armar los distintos equipos, tanto Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Trabajo, la propia ACE, armando el directorio y las distintas gerencias. Y bueno, cuando estén nombrados oficialmente todos los equipos, solicitaremos reunión con los mismos para conversar cuál es la mirada de los trabajadores hacia un tema tan importante como la salud. ¿Cuáles son los principales elementos que ustedes tienen identificados en materia, por ejemplo, de salud? ¿La próxima administración tendría que cambiar de algo resuelto por esta administración de la calle? No, creo que hay que asegurar la medicación a toda la población, más que nada en el interior del país. La atención en el interior del país. Uruguay es un país muy chico, sin problemas de movilidad en todo el país, pero cuanto más te alejas de la capital, tenés un peor acceso a la salud de calidad. Entonces, algo que hemos reclamado históricamente los trabajadores, que la salud sea igualitaria para toda la población, lo mismo que las condiciones laborales para trabajar, que sea lo mismo trabajar en un hospital de la capital que en un hospital en el interior del país con las mismas condiciones laborales y que la población tenga el mismo acceso a la salud de calidad que queremos brindar desde ACE en todo el territorio, y no por estar cerca de la capital se accedan a mejores prestaciones de salud que en el interior del país. Ahora, en la visión de los trabajadores, ¿cómo se debería hacer eso? Porque no se ha logrado a lo largo de los años, ¿no? En un territorio relativamente pequeño, bueno, asegurar la igualdad de atención en los diferentes rincones del país. ¿Es inviable? No, yo creo que es viable. Hay que mirar no solamente el personal que hay hoy, sino cómo pensar la formación del personal y que se radique en el interior del país. Alrededor de Tres Cruces, en lo que es el personal sanitario, tenés 5 o 6 opciones laborales cuando toda la formación se realiza acá en Montevideo. Los estudiantes van haciendo su vida acá en Montevideo, accediendo a fuentes laborales acá en Montevideo, y después no se terminan radicando en el interior del país. Hay que pensar el abanico de formación pensando en que vayan a trabajar al interior del país, sin obligar a nadie, pero desde el punto de vista de la formación, ampliar la formación en salud en territorio, en el interior del país, pero también pensar en incentivos para que profesionales médicos y no médicos se radiquen en el interior del país, porque después la falta de especialistas, la falta de recursos en el interior del país hace que se tenga que trasladar todo a Montevideo con los costos que lleva y con el traslado de la población. No es lo mismo que te atiendan en tu localidad o dentro de tu departamento, si tenés que ir a la capital departamental, a que la familia tenga que trasladarse a Montevideo porque se lo traslada para hacer un estudio o tiene que estar unos días internado acá para recibir la asistencia. Hace que todo el trastoque familiar que eso genera, que se debería tener la misma atención en el interior del país. Sabemos que todo en todos lados no puede estar y no es como funciona un sistema de salud. Hay que regionalizarlo para que se tenga la atención, pero no es lo mismo trasladarte en la cercanía que venir a la capital. Por eso nosotros planteamos que va desde la formación de los profesionales, tanto médicos como no médicos, y con una mira de incentivos, mirando que se puedan arraigar en el interior del país. Hay veces que no hay un cardiólogo, no hay un psiquiatra en un departamento entero. Entonces es imposible ver esa situación y bueno, si no se trabaja desde la formación, de la propia formación, después es muy difícil que se capten esas guardias para que se cubra en el interior del país. ¿Conoce Álvaro Danza su posible gestión, que va a ser el presidente de ACE designado por el Frente Amplio? Bueno, está el nombre de Álvaro Danza arriba de la mesa. Hemos tenido un contacto informal con él para ver cuáles son sus ideas. Quedamos que cuando esté el equipo completo tener una reunión formal con la federación. Se conoce su parte de trabajo médico, hay que ver en la gestión
cómo se desarrolla, y por eso es lo importante de los equipos que se armen, porque es un organismo muy grande que tiene representación en todo el país, y bueno, que no alcanza solo con los miembros del directorio, sino que todos los equipos que se formen en las distintas regiones y gerencias que tiene hace que los engranajes de ese organismo tan grande funcionen. Por eso estamos a la espera de las designaciones del directorio en primera instancia, y de que después va a designar las gerencias y las distintas regiones que tiene ACE con sus autoridades, para poder empezar a conversar cuál es la situación, cómo lo ven y qué miras tienen de trabajo hacia el futuro. Antes de pasar a COFE, y en particular con lo de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, en materia de seguridad, ¿hay algún planteo concreto que la Federación le quiera hacer a las próximas autoridades vinculado precisamente a la custodia de los funcionarios, la seguridad en el entorno de determinadas policlínicas? ¿Hay algo que le van a hacer formalmente como planteo a Lustenberg o a las próximas autoridades? Sí, nosotros venimos trabajando el tema de seguridad constantemente, porque es algo que va cambiando constantemente, y que ya se perdieron algunos códigos que había en la población de respetar al personal de la salud, tanto sean las ambulancias o el personal que trabaja en territorio como médico de familia, los equipos de familia que trabajan con los médicos de familia, la enfermería a domicilio que va a hacer los tratamientos, y las agresiones que tenemos dentro de las propias policlínicas. Extramuros, todos los días tenemos algún incidente con algún equipo de salud, tanto en el sector público como en el sector privado, y también dentro de los hospitales hemos tenido, bueno, hasta disparo de arma de fuego. Entonces, cada vez vamos avanzando más en poner molinetes para que el que entre a un hospital realmente sea un familiar o el usuario que se va a atender, que no haya una libre circulación, pero hay cosas que hay que ir trabajando, porque no en todos los hospitales y policlínicas está esta situación. Lo mismo que la presencia de efectivos del Ministerio de Interior realizando el servicio dentro de los hospitales. Es algo que nosotros exigimos, a veces se cumple, a veces no, por falta de personal del Ministerio de Interior, y bueno, son cosas que estamos arriba y que le vamos a plantear de que se cumplen, y dar ese seguimiento en los temas de seguridad que tenemos que tener, porque es un tema muy dinámico. Algunas barreras físicas para esto, que no haya un trasiego dentro de los hospitales, han servido. Cámaras en las afueras de las policlínicas y hospitales también. Bueno, hay que ir viendo, y que el Ministerio de Interior que asuma también nos asesore. Nosotros podemos hablar con propiedad de salud. Ahora en seguridad tenemos que escuchar al Ministerio de Interior que esté de turno, y nosotros opinando cómo lo vemos en el trabajo diario, si sirve o no sirve, si es tan más eficaz o menos eficaz, pero la palabra en esto la tiene el Ministerio de Interior. Pereira, ¿con qué, ya ahora como presidente de COFE, con qué se queda al cierre de este periodo de gobierno? ¿Ha habido algún avance en la relación con el gobierno central, en mejoras para los trabajadores? Bueno, nosotros firmamos un convenio colectivo en el cual aseguraba la recuperación salarial de los trabajadores alrededor de 60.000 pesos. De esos trabajadores para arriba que hay en el Estado, tuvieron una pérdida salarial, y después lo que hemos denunciado constantemente, la pérdida de funcionarios y el riesgo que eso conlleva, porque no es solamente que COFE quiere defender las fuentes laborales por defenderlas, sino que estuvo en riesgo el estatus sanitario del país, las aduanas quedan a ciegas muchas veces, y todo lo que eso conlleva, no solo con el narcotráfico, que es lo que se lleva a los grandes titulares, pero las pequeñas empresas de Uruguay compiten contra ese contrabando por no haber personal en las aduanas que controle. Y así varios ejemplos podemos poner arriba de la mesa. Se perdieron entre vacantes y contratos casi 6.000 puestos en este periodo de gobierno, y que no solo es el título "achiquemos el Estado", que a muchas personas le puede sonar atractivo. COFE planteó, bueno, si el gobierno que está dice que sobra gente, ¿dónde sobra? Vayamos organismo por organismo. Eso no se quiso hacer, se barrió al barrer con las vacantes y los contratos, y después se terminó tercerizando con fundaciones, con ingresos a dedo, cosa que no ayuda a que haya un control del Estado en las áreas que tiene que estar controlando. Y cuando el Estado se retira, es servicio que pierde la población en general. Cuando se retira oficina del Ministerio de Trabajo, como han cerrado en el interior del país, son derechos que los trabajadores de esa localidad tienen que ir o a la capital departamental o terminar acá en Montevideo. Lo que hablábamos de la salud, llevado a que quiere ir a hacer una denuncia en una oficina del Ministerio de Trabajo,
y en la localidad me la cierran, en la capital departamental me la cierran. Esas situaciones fueron las que fuimos denunciando a lo largo del periodo de gobierno, también como el avance sobre las certificaciones médicas, que la OIT en primera instancia no da la razón, y bueno, estamos a la espera de la convocatoria. Empezaremos con este gobierno la negociación tripartita y terminaremos con el futuro gobierno esa situación. Ustedes dicen entonces que la calle Pau termina con 6.000 funcionarios públicos menos, pero una cifra mentirosa porque parte de la función que cumplían esas 6.000 personas se cubrió con firmas con contratos de ONG. Sí, exactamente. Ajá. No se llegan a los 6.000 puestos, pero muchos de esos puestos que para ganar el titular y el contento de la gente y que estamos achicando el Estado, en realidad en los costos del Estado son mayores, porque en la tercerización no es el costo solo del funcionario, sino la ganancia que tiene la empresa o la ONG. Entonces, en ese sentido, para los uruguayos y uruguayas era más caro tercerizar que tener funcionarios públicos en tareas permanentes, porque si saco una vacante y tengo que poner un tercerizado para que lo haga a través de las tercerizaciones, en realidad no estoy achicando el Estado como dicen, sino que lo estoy haciendo crecer porque es el salario de ese trabajador más la ganancia que tiene la empresa. Claro, con un vínculo diferente, ¿no? Con un vínculo mucho más precario, ¿no? Certificaciones médicas. ¿Van a insistir entonces con el próximo gobierno de que hay que modificar el sistema y volver al anterior? Digo esto porque a nivel, por ejemplo, el inciso Presidencia de la República se ha dicho que ha tenido buenos resultados. Recuerdo el director de la Oficina Nacional de Servicio Civil decir que efectivamente hay menos ausentismo con el nuevo mecanismo. Bueno, nosotros le planteamos al director de Servicio Civil que mostrara los números y globales, no solo en la Oficina de Presidencia, que son muy pocos trabajadores que hay, y que muestre los números a nivel general. Yo te puedo contar de hace 30.000 funcionarios, se les descontó a 400 funcionarios nada más el descuento médico. Y no hubo en ningún organismo del Estado el aluvión de trabajadores que iban a volver con esta ley, sino que ves compañeros que muchas veces deberían estar certificados que van a trabajar enfermos para no tener el descuento salarial. Entonces, los propios números que el Servicio Civil iba a mostrar no los ha mostrado porque nosotros hemos conversado con las distintas oficinas de gestión humana dentro de los organismos del Estado y se mantiene la media que se venía manteniendo. Acá hay un problema que cuando muestran los números ponen al Ministerio Interior también adentro. Si sacás al Ministerio Interior, la media en el sector público es la misma media que en el sector privado. No hay grandes picos de certificaciones médicas. Sí hay un problema y que hay que atenderlo urgentemente con lo que es la salud mental en el Ministerio del Interior. 5.000 certificados, triplican la tasa de suicidios que hay en Uruguay, y es muy alta en Uruguay. Si la triplican, estamos viendo casi todas las semanas o casi todos los meses trabajadores del Ministerio Interior muy jóvenes que se quitan la vida. Entonces, y tenés 5.000 certificados y la mayoría por salud mental. Entonces creo que ahí hay un problema y que hay que atenderlo. Y no descontarle salario a los trabajadores del Ministerio Interior como están haciendo con el resto de los públicos. Entonces, ¿se le va a pedir volver al régimen anterior? Nosotros conversamos con el presidente electo o cuando hicimos la ronda de conversación con todos los presidenciables, se lo planteó. El Frente Amplio no votó en el Parlamento los artículos de presupuesto y rendición de cuentas que referían a esta ley y el presidente se comprometió a estudiar el caso y reverlo. Hay números para poder verlos ahora, que lo que nosotros veníamos planteando era así, que no iba a haber grandes cambios en lo que tiene que ver las certificaciones médicas. Los propios números lo dicen, Servicio Civil no lo muestra, nosotros hemos conversado con las distintas oficinas de gestión humana y no ha habido grandes cambios. Entonces creo que hay que atender particularidades que hay que trabajar en la prevención. COFE lo planteó el primer día, trabajemos en la prevención, planteemos cuáles son las certificaciones en un determinado organismo. Y las oficinas de salud laboral, que deberían haber en todos los organismos, no las hay en todos los organismos, un incumplimiento que venimos denunciando para trabajar en la prevención. Si en un organismo es todo por dolor de espalda, bueno, trabajemos en lo que es la prevención de esa situación. En el Ministerio Interior tenemos un problema con salud mental, bueno, que se trabaje el tema de salud mental en el Ministerio Interior para que las personas puedan trabajar correctamente, pero también para que te baje el ausentismo muy grande que tenés. Fueron directamente a descontar.
primero era COFE, que decía que esto era meramente económico, y después desde el propio Ministerio de Economía salieron a plantear que esto iba a ayudar a bajar el déficit y que le iba a dar caja al gobierno con el descuento de las enfermedades. Entonces terminaron reconociendo lo que planteábamos nosotros, que no era terminar con los abusos, porque nosotros de COFE dijimos el primer día, estamos de acuerdo que hay que terminar con los abusos, pero de esta manera no se van a acabar con los abusos que existan, que son los menos dentro de los trabajadores del Estado. Pero COFE fue claro y dijo, bueno, esos trabajadores no lo queremos dentro del Estado si están falsificando una licencia médica. Entonces, el discurso del gobierno se fue cayendo a lo largo de los años. Esa promesa del entonces precandidato a la presidencia o candidato a la presidencia de Yamandu Orsi de rever el sistema, ¿hace que ustedes pongan en el congelador o en stand-by eventuales recursos judiciales o legales con el tema de las certificaciones médicas o no? No, nosotros avanzamos con todo lo que teníamos, tanto a nivel nacional como internacional. Una delegación de COFE fue a la propia conferencia de la OIT para denunciar y reunirse con las autoridades de OIT en persona. Creo que eso nos dio frutos y que fue una acción acertada cuando la propia OIT dice que va a estudiar el caso y que reconoce el planteo de COFE como válido, y estamos a la espera de que se conforme la reunión tripartita entre OIT, gobierno y COFE para solucionar este problema. Nosotros avanzamos con la inconstitucionalidad también, con los recursos administrativos que había que presentar a medida que iban saliendo los artículos de las leyes, y todo eso está en proceso. Todavía no hay resolución, no hay sentencia. No hay sentencia, no hay resolución, está al estudio jurídico de la denuncia presentada por COFE y lo del OIT que nos da la razón, y que vamos a tener ámbitos tripartitos en breve cuando se nos convoque. Ahora, es probable que esa tripartita por parte del gobierno sea el próximo gobierno que la conforme. Bueno, nosotros creemos por los tiempos de OIT que va a comenzar con este gobierno y que va a terminar con el nuevo gobierno. Nosotros apenas nos convoquen vamos a participar y acceder al planteo de OIT de sentarnos, porque OIT hace el planteo y las partes tienen que aceptar sentarse de manera tripartita. Claro, pero una cosa es negociar de manera tripartita con un empleador que opina una cosa y al mes siguiente con un empleador que opina otra, o por lo menos con el compromiso de rever lo que se resolvió. Claro, es una dificultad que vamos a tener en la negociación, pero no se le puede poner los plazos a OIT de esperar. Nosotros vamos a comentarle a la delegación de OIT que esté aquí en Uruguay y que ellos lo saben, que estamos en un cambio y en una transición. Se empezará con este gobierno, se empezarán a analizar los números y las definiciones políticas se tomarán con el nuevo gobierno. Retomando un poco el tema de las vacantes y bueno, los puestos que se han recortado. En la opinión de COFE, para el próximo gobierno, ¿qué déficit de funcionarios públicos, si es que lo hay, debería subsanarse? Bueno, no tenemos un número exacto de cuántos funcionarios faltarían en cada lugar, o el planteo de que, bueno, en algunos lados sobran y hay que distribuir. Nosotros nunca nos negamos a ver cuál es la situación de trabajadores a lo largo y ancho del Estado. Hay un problema en la movilidad dentro del Estado que ante una misma tarea en un organismo se cobra a veces hasta el doble de lo que se cobra en otro organismo. Por eso nosotros el planteo de la igual tarea, igual remuneración. Si sos un abogado dentro del Estado, sos abogado en el Ministerio de Ganadería, sos abogado en el Ministerio de Trabajo. Debería... Pero parece que ningún gobierno ha podido solucionar esos temas, ¿no? Y se han hecho estudios y una mirada diferencial. ¿Por qué no se puede hacer eso? El problema es que en cada ministerio y cada gobierno lleva su personal de confianza, que son muchos puestos a lo largo y ancho de todo el Estado. Si vos regulás y vas a los llamados por concurso, acotás solo al personal de confianza. Entonces, por eso en la discusión parlamentaria, la madre de la reforma, todo gobierno que entra plantea que va a reformar el Estado. En este caso, cuando nos reunimos con Orsi, él nos planteó: yo no voy a venir a hacer los titulares de que voy a hacer grande reforma del Estado, sino mejorar en las áreas que haya que mejorar. Pero todos hemos escuchado las grandes reformas del Estado y se terminan haciendo reformas administrativas. Entonces hay situación compleja. Pasó en este último periodo, Conrado Ramos intentando hacer una gran reforma además, y el propio Parlamento y los propios ministros le dijeron: gracias, pero no me vas a sacar la caja que manejo yo, no me vas a sacar cuántos cargos puedo definir para ingresar a tal ministerio o a tal organismo. Entonces, el poder político no quiere grandes cambios en el Estado.
ni que sea por concurso, ni que sea por situaciones. Usted dice que siempre esas promesas son para llenar el ojo. No, Esas promesas, no hay hay algunos políticos... una pretensión real de hacer un cambio. Trabajadores de los organismos que están en la gestión, que intentan avanzar en esa situación, pero sucede lo que pasó este último gobierno, que Conrado Ramos intentó avanzar, y le dijimos, en COFE no vas a tener el primer escollo, lo vas a tener, los ministros van a ser los primeros que te van a tirar abajo esto, y dicho y hecho. No pudo avanzar, se avanzó muy poco en lo que se metió en la rendición de cuentas para que se aplicara en el otro gobierno, en este gobierno que va a asumir, que eso también está a estudio si se va a aplicar o no, porque los propios ministros le pusieron freno de mano a esa situación por esto que planteaba, manejo discrecional de contratación de personal, de a un profesional le pago un sobresueldo de X plata que define el ministro, que eso no es una mala herramienta porque muchas veces si tenés que contratar a alguien especializado con el salario del Estado, no conseguirías un ingeniero en informática hoy que todo el mundo virtual está avanzando. Pero acá se utiliza para pagar a los punteros políticos muchas veces ese mecanismo de que es para la contratación de un experto o de alguien para un trabajo puntual, se contrata o se trae hacia el ministerio a quien le junta los votos después al ministro. Por eso esas situaciones dentro del Estado hay que regularla, es muy difícil. Muchos gobiernos han planteado las grandes reformas del Estado que quedan en reformas administrativas y no es porque COFE ponga palo en la rueda, como han dicho algunos, sino que los propios integrantes de gobierno son los que ponen el freno muchas veces. Bien, en 30 segundos finales, ¿la calle cumplió con la promesa de la recuperación salarial después de la pandemia? No. No cumplió. No cumplió. En los promedios, lo que sale Mieres, que es el abanderado en esta defensa, nosotros no podemos decir que es mentira lo que plantea, pero el tema es que hay que analizar eso, porque en el promedio sí te da que estás igual que en 2019. No hay una suba, sino que estás igual, pero cuando analizás sector de actividad por sector de actividad, hay una pérdida salarial que no se ha recuperado en muchos sectores. Entonces, ¿por ejemplo? Por ejemplo, dentro del Estado, yo el ejemplo que te ponía, trabajador que gane hasta 60.000 pesos dentro del Estado, se puede decir que se empató, sí, y en algunos casos se creció. Pero de ahí para arriba, esos no recuperaron el salario que tenían en 2019. Entonces, en un promedio te da que estamos iguales. Ahora, cuando entras a analizar caso por caso, hay trabajadores que no han recuperado el salario que tenían en 2019. Martín Pereira, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes.